Nehemías, capítulo 5. Un pasaje donde Nehemías muestra que es necesario ordenar desde lo interno de cada persona, desde la parte personal, individual de cada uno de nosotros, la obra que después se ve alrededor. Nehemías capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo, son apenas 19 versículos. Seguimos con el estudio de Nehemías. La semana pasada Andrés compartía acerca del capítulo 4 y hoy este capítulo nos va a introducir algunos temas muy importantes de la historia del cristianismo. Por las dudas les recuerdo y les pido si pueden apagar celulares solo para no molestar al vecino o silenciarlos, lo que usted quiera, por las dudas. ¿Estamos allí en Nehemías capítulo 5? ¿Sí? Pueden levantar la manito de los que están por Zoom también si quieren. Muy bien. Los de acá también. No hay problema. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, versículo 4, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte,
y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Jerusalén estaba siendo reconstruida y poco a poco los pueblos vecinos podían ver o estaban viendo el resurgimiento de la nación de lo que algún día fue, de la ciudad de Dios. Los muros estaban de a poco siendo reparados, ¿no? El capítulo anterior, en el capítulo 4 que veíamos, había un esfuerzo allí para poder todos juntos como un solo hombre edificar el muro. El pueblo estaba trabajando organizado, los enemigos y los rumores estaban siendo confrontados. Esto es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Pero habían otras cosas que reparar que no eran tan visibles como ese muro, o al menos que no podían ser conocidas si es que no se indagaba más a fondo en el pueblo. Lo externo estaba siendo reparado, pero lo interno, lo que pasa en este capítulo 5, es algo que tiene que detenerse, y es lo que Nehemías trata de enfrentar en este capítulo. De todo este libro de Nehemías pueden surgir muchos principios que son realmente aplicables a nuestra vida, a muchas verdades, muchas cosas que podemos de alguna u otra manera traerlas a la actualidad. Pero yo creo que hay muchas verdades y principios claves que aparecen en este capítulo. Este capítulo para mí es central. Puede parecer un paréntesis, porque viene hablando el capítulo 4 de la reconstrucción, y si ustedes siguen la lectura del capítulo 6, va a volver a retomar el tema de la construcción del muro y los enemigos, pero acá en el capítulo 5 pasa algo que es de orden interno, algo que Nehemías tiene que decir basta, y algo que el pueblo se reconoce, se ve a sí mismo, y dice juntamente con Nehemías, basta. ¿Qué clase de preguntas yo me hacía cuando pensaba en este pasaje? Bueno, por ejemplo, me decía, ¿qué tipo de gente puede llamarse pueblo de Dios si aún teniendo bonitos muros, por dentro hace lo que quiere? ¿Qué clase de nación es aquella en la que unos llaman a otros hermanos, pero venden, maltratan, roban a sus semejantes? ¿Podrán llamarse realmente pueblo de Dios aquellos que ponen más empeño en sus propios intereses que en los de vivir conforme a la ley de Dios? Bueno, este capítulo enfrenta estas preguntas. Y las respuestas a cada una de estas preguntas, o la respuesta a cada una de estas preguntas, merecen una especial atención de nuestra parte, porque siguen siendo vigentes para cualquier pueblo de Dios en cualquier momento de la historia. Este capítulo, como les decía, que parece ser un pequeño paréntesis, podría ser quizás arrancado y nadie notaría la diferencia de la historia. Nos llama a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay 3 versículos que quiero destacar en esta mañana acá. El versículo 9, el versículo 15 y el versículo 19. Y en breve vamos a entender por qué. Versículo 9, el 15 y el 19. Entonces, de manera que esta mañana quiero preguntarte, que estemos juntos meditando y pensando, ¿cuál es la motivación en tu vida? ¿Cómo estás viviendo aquello que llamas tu vida? ¿Bajo qué parámetros pones en orden las cosas? Es que nosotros debemos edificar nuestra vida sobre los fundamentos que Dios demanda para su pueblo, no sobre lo que nosotros creemos que es apropiado, sino bajo la ley de Dios, bajo sus ordenanzas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son estos fundamentos o cuáles son estas ordenanzas? ¿O de qué manera este capítulo 5 me muestra un ejemplo que debo seguir hoy, a pesar de que han transcurrido tantos años desde el momento que fue escrito? Esta mañana vamos a ver entonces 3 demandas que deben venir como consecuencia de decir que Dios es todo para nosotros. 3 consecuencias de decir, grandioso eres, quiero que seas mi torre fuerte, quiero estar contigo eternamente. Porque la eternidad comienza hoy, o comenzó ayer, cuando usted entregó su vida a Cristo.
Entonces las demandas para los hijos de Dios están acá y son necesarias de ser escuchadas. Oremos para que el Señor nos permita ver esto con claridad, pero más importante, creo yo, como hicieron los oficiales en esta historia, en esta narración, decir y tomar la decisión correcta de hacer las cosas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder vivirla. Por favor, oramos como oraba mi hermano, Señor. No quiero exigirle a los hermanos lo que yo no aplico en mi vida, Padre. No dejes que sea así, Señor. Te ruego que pueda vivir yo esto en mi vida para, como Nehemías, ser un ejemplo con su conducta a cada hermano, Señor. Y te ruego lo mismo para cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que cada uno podamos vivir esto como ejemplo y testimonio a las naciones, Padre. Primeramente a nuestra casa y en última instancia a todo Uruguay y al resto del mundo, Señor. Gracias por este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De tal manera que he dividido este capítulo en 3 secciones. La primera del 1 al 6, la siguiente de 7 al 13 y la última del 14 al final, 14 al 19. Y en la primera parte de estos primeros 6 versículos, quiero que lo vean como una analogía a lo que pasó cuando Nehemías llega en el capítulo 2, ¿recuerdan? A reconocer la ciudad de Jerusalén y encuentra todo desolado. ¿Se acuerdan que él esperó 3 días para ir a reconocer la ciudad y ver lo que había pasado con los muros? Y entonces él sale de noche, dice, y sin que nadie más lo vea, él recorre y mira y empieza a traer una idea de lo que podría hacer acerca de cómo reconstruir la ciudad. ¿Qué daño había? ¿Qué cosas necesitaba el pueblo para tener nuevamente los muros reconstruidos? Y lo que va a enfrentar en el capítulo 5 tiene que ver con una cuestión de actitud y de carácter del pueblo de Dios. Y esto, como les decía al principio, no es algo que pueda por sí solo verlo Nehemías. Necesitaba que alguien se lo diga o alguien se lo muestre. A diferencia de los muros, que no eran visibles en el desastre que eran visibles, perdón, en el desastre que se encontraban, las relaciones entre hermanos, entre aquellos que estaban en la obra de Dios trabajando, en aquel pueblo judío, era muy difícil. Recuerdan que vimos en el capítulo 3 cómo mucha gente estaba trabajando, que eran de distinto tipo de origen, de distinto quizás poder adquisitivo, de distinta familia, y aún así trabajaban como un solo hombre, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo no sé qué pasaría por la mente de los más pobres o de los más débiles cuando veían que junto a ellos habían otros que los maltrataban, que también estaban trabajando. No sé lo que podría estar pasando por su mente, pero sin duda podrían haber desacuerdos allí, o podrían haber quizás no un trabajo realmente unificado, porque en el corazón de ellos estaba que seguían causándoles daño. Entonces no era quizás una obra tan uniforme en lo interno de cada uno de ellos como hasta ahora hemos visto. Y el capítulo 5 sirve para eso, para mostrarnos que habían conflictos que no eran visibles como los muros, pero que debían ser reparados. En esta primera división, el punto de partida para mí responde o hace obvia una pregunta que no he introducido todavía, que es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Cristo para tu vida? Porque solo aquel que reconoce a Dios como Señor es capaz de decirle, torre fuerte, Dios, quiero estar eternamente contigo. Quizás puedas decirlo de boca, quizás podamos repetirlo como a veces los niños que aprenden los versículos o aprenden otras cosas y sin pensarlo lo repiten. Pero si en el fondo de tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento, lo dices con sinceridad, Dios, eres todo para mí, eres mi torre fuerte, inmediatamente tenemos que pensar, entonces, ¿cómo vivo yo mi vida en relación a lo que Dios me dice? Porque no puede ser Dios creador para algunas cosas y Dios la persona que me da lo que necesito para otras. Tantas veces se dice, a veces a los niños, ¿no? Dios no es un supermercado, Dios no es esto, Dios no es aquello. Dios es el Padre creador. Entonces, ¿cómo viene a nosotros la imagen de Dios en nuestra mente y cómo nuestra vida es edificada sobre eso? La respuesta para mí es sencilla. En principio, es fácil de decirla. Sí, Dios es todo para mí, pero realmente hay momentos del día, momentos de la semana donde me cuesta mostrar con mis hechos que Dios está haciendo todo para mí. Me cuesta a veces hablar con un hermano. Me cuesta a veces orar por un hermano. Me cuesta a veces hacer tiempo para mi devocional.
Me cuesta a veces no preferir la televisión antes que otras cosas del Señor. Me cuesta hablar bien a mi esposa a cada momento, sabiendo que estoy testificando internamente a mi casa cuando lo hago, y cuando no lo hago estoy construyendo algo en contra mía. Me cuesta todo el tiempo esto. Y no es algo que creo yo que no le pase, que solamente me pase a mí, mejor dicho. Probablemente cada uno de nosotros, si no tiene esposo o esposa, si no tiene quizás hijos o hijas, tiene algún vecino, algún compañero, alguna persona en la casa que pone a prueba su verdadero amor por el Señor. Su frase, el Señor es mi torre fuerte. Entonces, este estudio, el día de hoy, parte de la base que hemos todos dicho, sí, Señor, tú eres el Dios. Ahora, al igual que aquellos de Jerusalén que habían reconocido que Dios era el que merecía adoración, tienen que ir un paso más y poner en orden lo interno a cada uno. Y eso es lo que está demandando Nehemías, o lo que va a demandar en Nehemías. Vean ustedes cómo los 5 primeros versículos hacen ese recorrido que hizo Nehemías en la noche al principio, pero lo hacen ahora de forma quizás de palabra oral, con quejas, los que vivían en la ciudad. Llegan y le dicen, bueno, está pasando esto, y se quejan. Entonces hubo gran clamor del pueblo, versículo 1, y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ya habíamos visto el capítulo 4 cómo el propio pueblo judío había servido para desanimar al propio pueblo. ¿Recuerdan, no? Ahora, en este versículo, muestra cómo había queja interna también. Habían problemas que debían ser sanados. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Después dice el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y el 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando acá? ¿O de qué se están quejando ellos? Bueno, ciertamente la necesidad de vivir o la necesidad del hambre, la carencia que tenían, había hecho que tomen prestado, pidan prestado, que hablen con otros, y habían hecho los otros algo que la ley de Dios prohíbe. Si ustedes miran en los libros de la ley, en particular Levítico, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, aparece con claridad que el Señor les dice no a la usura, es decir, no al pedir interés desmedido. Directamente el Señor había creado una ley que cada 7 años aquel que quedaba vinculado a alguien en algún tipo de deuda era liberado para poder dar la libertad nuevamente de que esta persona pueda vivir sin deudas. La tierra era devuelta incluso. Cada 50 años también pasaba esto. Pero al parecer el pueblo de Dios no estaba haciendo lo que el Señor había mandado en la ley. Estaban incluso tomando la vida de sus hermanos como parte del pago. Y lo peor de todo es que, más adelante lo dice, ¿no? Hasta los propios gobernadores habían permitido esto porque ellos mismos tomaban provecho para sí. Entonces vemos que hay una conducta que se va repitiendo y que empieza probablemente con el liderazgo, con un liderazgo incorrecto. Versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces el 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y en esta sección número 1, mi enfoque era que si decimos que Dios es lo más importante de nuestra vida, debemos amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Debemos amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Es exactamente ese sentimiento el que lleva a Nehemías a tener esa actitud de rechazar lo que Dios ya en su ley había dicho que no estaba bien. Él se preocupa por su pueblo, como lo hizo al principio cuando Hanani le trajo las nuevas. ¿Se acuerdan del capítulo 1, nomás de entrada? Ve cómo, escucha mejor dicho, cómo Jerusalén estaba destruida. Bueno, entonces él reacciona
Y la reacción de Nehemías en este versículo 6 es justamente la de identificarse con el sufrimiento del pueblo, pero más en particular, lo podemos ver en el versículo 9, miren ustedes, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es el temor de Dios el que lleva a Nehemías a ver cómo lo que estaban haciendo es incorrecto y deben corregirlo. En segundo lugar, les hablaba acerca de la sección del 7 al 13. Pero antes de pasar ahí, permítanme preguntarles si realmente cada día nosotros amamos lo que Dios ama y rechazamos lo que Dios rechaza. Yo no sé cómo es su rutina, hermano, hermana, pero estamos realmente sintiendo que despreciamos lo que el mundo desprecia, lo que el mundo ama, mejor dicho, despreciamos lo que el mundo ama, o estamos quizás tan parecidos a la gente que anda sin Dios detrás de las mismas cosas. Recuerdan que hace unos domingos hablábamos del tema del éxito, ¿no? Cómo pensamos que el éxito es conseguir lo que queremos en la vida. Y decíamos que en realidad el éxito tenía que ver con buscar lo que Dios quiere en su palabra para nosotros. Y lo que Dios quiere en su palabra para nosotros es mantenernos apartados del mundo. No solamente de las prácticas, porque recuerdo que en mi infancia, en una iglesia donde mis padres asistieron, por ejemplo, les prohibían ver televisión los domingos, yo creo que ya lo he contado. Y esto eran prácticas que les hacían sentir que estaban alejándose del mundo, ¿no? Por supuesto, años después y creciendo más en el conocimiento del Señor, no importa en realidad cuándo no o cuándo sí, lo importa es qué y cómo, qué es lo que hay en el corazón. A veces estamos viviendo detrás de prácticas sin entender por qué, pero cuando nosotros revisamos cuáles son las motivaciones que tenemos, ahí podemos decir si somos capaces de afirmar o no si amamos lo que el mundo ama o rechazamos lo que el mundo ama. Yo creo que cada día tenemos que preguntarnos esto, porque es el momento en el cual nosotros realmente ponemos en una balanza, ponemos en comparación si estamos viviendo conforme a Dios o no. Si nos sentimos cómodos con las bromas que hay en el trabajo, si nos sentimos cómodos con los objetivos que hemos trazado aún sin conocer al Señor y hoy, si nos sentimos a gusto con aquellas cosas que en la palabra de Dios claramente le llama que no está bien, entonces tenemos que revisar nuestras motivaciones. Porque quizás hemos entregado nuestra vida a Dios, pero aún somos inmaduros en vivir como Él quiere. Por eso es que Nehemías se enoja en este caso, porque estaban fallando, por un lado, no solo en la integridad de los hermanos, de su propia sangre, sino en particular porque el temor de Dios no estaba siendo considerado. No estaban viviendo como la palabra del Señor les había anticipado, les había dicho. La segunda sección del 7 al 13 me hace pensar en que si decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, debemos ordenar nuestra vida alrededor de su voluntad. ¿Por qué digo que debemos ordenar nuestra vida alrededor de su voluntad? El día de ayer hicimos una dramatización, bueno, hicieron algunos hermanos una dramatización de un puzzle. Pusieron un rompecabezas, seguramente todos en algún momento hemos visto un rompecabezas, o lo hemos armado. Y el drama consistía, o la obra de teatro consistía que al final faltaba una ficha, una pieza. Y la pieza justo era la cara ilustrada de un Jesús que estaba con los niños, ¿no? Entonces la reflexión que hacía Janet, en este caso, que era la que compartía el Evangelio con los niños, era que así como en la vida del ser humano, así como el rompecabezas faltaba una pieza, en la vida del ser humano, mientras que no conoce a Dios, es algo así como ese rompecabezas que le falta esa pieza, ¿no? Y es que nosotros, cuando nacemos y crecemos y somos educados por las costumbres del mundo, empezamos a poner los pilares de las cosas que creemos más importantes primero. Empezamos primero por quizás los estudios, seguimos por el trabajo y nos proyectamos así. Pero la palabra nos enseña que en realidad la primer pieza que debe ser puesta es la palabra de Dios, la propia palabra de Dios, y en particular su voluntad.
Si empezamos a ubicar primero el trabajo, las amistades, las personas, nuestra familia, y dejamos a Dios para los espacios que faltan, es probable que tengamos un Dios a nuestra medida. Pero lo importante, según lo que menciona Nehemías, es que el temor de Dios es lo que tiene que ir primero. Y a partir de eso, ubicar todo lo después, todo lo siguiente. Déjenme decirles que nos vaya bien en la vida no es una señal de que Dios nos está bendiciendo porque hagamos su voluntad. ¿Cuántas personas usted conoce que son bendecidas enormemente en cuanto a cuestiones materiales, familiares, y están lejos de Dios? Que a usted o a mí nos vaya bien en la vida según los parámetros que nos parece que están bien, no significa que estemos haciendo las cosas bien. Pensemos en que, en primer lugar, la pieza más importante que debe ir en nuestra vida es la de la voluntad del Señor. Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Estos son, los nobles y los oficiales, aquellos hermanos judíos que mencionó el versículo 1. ¿Sí? Explicando un poco el pasaje. La queja de los más débiles era contra los más poderosos. En este caso, contra los nobles y los oficiales. Alguna versión dice los funcionarios. El versículo 7, entonces Nehemías reprende y les dice, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Entonces, yo no me imagino la indignación de Nehemías en ese momento, ¿no? Pero, ¿cómo podría estar él? Porque fíjense que más adelante Nehemías recalca que desde el principio él quiso poner la vida de su nación por incluso encima de su vida. ¿Y cómo es posible que él, el que estaba comandando toda la construcción, esté privándose de cosas en favor de la obra de Dios y el resto de los líderes estaba viendo primero su lugar y luego la obra de Dios? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Mientras que Nehemías, probablemente con otros que habían venido de Babilonia en ese momento, estaban esforzándose para rescatar a sus hermanos, probablemente poniendo de su dinero para comprarlos cuando eran esclavos, o vaya a saber qué situaciones exactamente se daban. Los propios judíos ahí, en Jerusalén y las inmediaciones, vendían a sus hermanos, y acá algo gracioso, en cierta forma, si es que se puede decir, o agridulce, es que eran tan tontos que después hasta los tenían que comprar otra vez, o sea que gastaban plata y después la iban a perder otra vez. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron, pues no tuvieron qué responder. ¿Y qué van a decir? Si exactamente estaba describiendo Nehemías lo que estaba pasando. ¿Cómo podían hacer esto con el propio pueblo de Dios? Y el versículo 9, como les adelantaba antes, es central porque establece lo que para Nehemías es el punto de partida. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Vean cómo en los capítulos anteriores todos tenían temor de los enemigos y Nehemías fortalecía y animaba al pueblo. Los enemigos se burlaban y la gente, a pesar de la burla, a pesar de las ofensas, eran fortalecidos para trabajar. Y quizás ellos pensaron en algún momento que este problema de la burla era porque simplemente tenían antipatía o algo así. Pero lo que estaba pasando en el fondo es que ellos no estaban teniendo temor a Dios. Lo que sucedía con la vida de estos judíos es que el temor de Dios no tenía el lugar que correspondía y por lo tanto todo lo que pasaba alrededor de ellos era una consecuencia de no tener temor a Dios. Y quizás puede ser que estemos en un momento de nuestras vidas donde todo vaya bien, pero es como aquella casa construida sobre la arena, que al final, si no está sobre la roca que es Cristo, va a caer. Va a caer, y el ejemplo que dimos a los que estaban alrededor nuestro va a mostrar qué fundamento tuvimos nosotros. ¿Cómo vive mi hijo o cómo va a vivir mi hijo, mis hijos, mis hijas? Más adelante va a mostrar cómo estoy viviendo yo hoy mi vida.
¿Qué lugar le muestro que tiene Dios y su palabra en mi vida hoy? Va a verse recién en las futuras generaciones. Les puedo asegurar, hermanos, que la demanda de Nehemías hecha en tono de pregunta es una afirmación que ellos estaban pasando por alto. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Versículo 9, capítulo 5 de Nehemías, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Cuánto nos quejamos de lo que nos pasa alrededor, hermanos? ¿Cuánto nos quejamos? ¿Cuánto nos dolemos por lo que pasa alrededor? Pero ¿cuánto de esto lo hemos pensado como un producto de nuestras malas decisiones? La pieza fundamental en el rompecabezas es el Señor, su voluntad y su palabra. Todo lo demás es secundario. También yo y mis hermanos, dice el versículo 10, y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, Nehemías hablando acá, les dice, bueno, hemos esforzado esto, ahora quítenle este impuesto o esto que están ustedes demandándoles. Entonces en el 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. O sea, encima de lo que le van a dejar de cobrarle, y van a devolver algo por todo lo que le cobraron en todo este tiempo. Y dijeron, nada para decir, ¿no? Pero acá dicen, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió la congregación, que así sea, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Me pregunto por qué en este momento de la historia, en medio de la reconstrucción, el pueblo recurre a Nehemías y le dice, estamos pasando esta necesidad, estamos viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y no al principio? ¿O por qué no ahora, o por qué no después y ahora? Probablemente lo que estaba pasando es que veían que Nehemías realmente era alguien que buscaba demostrar con su vida el ejemplo de Dios. A diferencia de los otros líderes que estuvieron antes, vean ustedes cómo Nehemías en esta última sección, del 14 al 19, presenta su vida y todo lo que tiene como ejemplo. 14 entonces. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos, en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. En otras versiones traduce esto como no tomamos parte de lo que le correspondía ganar al gobernador. Pero los primeros gobernadores, dicen el 15, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Me llamó poderosamente la atención lo que dice el versículo 15 en cuanto a cómo hasta los propios criados de estos primeros gobernadores humillaban al pueblo. Porque miren lo que dice el 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Nehemías trabajó como cualquier otro. Y no compramos heredad. O sea, no compró una tierra para él. Para mí esto es una imagen clara de cómo Nehemías estaba tan enfocado en la obra de Dios que no estaba previendo para sí mismo para poder pensar quizás en un futuro en el cual iba a descansar. Por supuesto que el Señor lo iba a tener en cuidado más adelante, y esto es lo que confiaba en Nehemías. Y tenemos que tener mucho cuidado con cómo aplicamos esta verdad a hoy. Acá hay un principio que tiene que ver con Nehemías trabajando en la obra de Dios y poniendo a Dios en primer lugar. Y miren lo que dice al final del versículo 16. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Qué contraste tan interesante entre el 15 y el 16. Los gobernadores de antes que Nehemías habían causado afrenta al pueblo, aún hasta sus criados. Pero ahora el propio Nehemías trabaja codo a codo con el pueblo y manda
a sus criados a trabajar junto con él, a servir al pueblo de Dios. Y después en el 17 y 18 va a narrar cómo Dios prosperaba y bendecía su vida, a pesar de la inversión que estaba haciendo. Algunos comentaristas dicen en cuanto a esto que era gracias al trabajo copero, como del copero del rey que tenía allí en Babilonia, que él pudo conseguir todo ese dinero que después lo utilizó para servir al pueblo. No nos dice nada de esto. Algunos piensan esto. Es posible, pero aún así, sea que venga de su trabajo anterior, sea que haya venido directamente de Artajerjes, o de alguien que le haya dado simplemente y no haya ganado directamente esto, vemos cómo Dios prosperaba y no dejaba a su pueblo ni a su siervo pasar hambre y necesidad. Y él estaba haciendo testimonio con su vida a los demás, a las demás naciones, de lo que Dios estaba haciendo en medio de Jerusalén. Por eso es que si decimos que Dios es lo más importante de nuestra vida, debemos disponer nuestra vida como testimonio real de lo que hemos creído. Nehemías decía, Dios es todo, Dios es mi torre, Dios quiere estar contigo eternamente. Y él lo demostraba. Ponía sus acciones donde ponía sus palabras. Y Dios respondía. Ahora la nota, para mí un poco trágica, aunque parece que no lo es tanto, pero si usted lee todo el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que Nehemías lo menciona más de una vez, creo que hasta 3 o 4 veces lo menciona, es lo que dice el versículo 19. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo lo leí, me generaba una sensación como de incertidumbre en cierta forma, como no entender por qué estaba haciendo esto Nehemías. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y comprendiendo un poco más después de leer un par de veces el libro, cuando usted lee al final de Nehemías se da cuenta que el libro termina de una manera triste en realidad. El libro termina mostrando cómo el pueblo otra vez vuelve a caer y otra vez hasta hace alianzas y permite que gente que no era del pueblo viva en el propio templo de Dios. Y esto es lamentable porque ellos no tenían respeto por las cosas de Dios. Y esto vuelve a suceder otra vez al final. Nehemías en el 19 está expresando lo que cualquiera de sus hijos debe expresar cuando pasan los momentos difíciles. Recurrir al Señor y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Señor, a pesar de todo lo que hago y quizás la respuesta que tengo, tú eres, Señor, el que vas a tener memoria de las cosas, nadie más. Entonces, hermanos, la pregunta del principio sigue estando presente. ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿De qué manera estás construyendo tu mundo? ¿Sigue estando tus prioridades, las cosas que crees importantes a la luz de tu criterio, en primer lugar? ¿O es realmente la voluntad de Dios el pilar central y fundamental de toda tu vida? Yo creo que si realmente hemos dicho que lo más importante de nuestra vida es Dios, sin duda debemos amar lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza en primer lugar. También debemos ordenar nuestra vida alrededor de esa voluntad soberana de Dios. Y debemos disponer nuestra vida como testimonio a los demás. Solo de esa manera el pueblo de Dios va a estar perfectamente unido. Solo de esa manera cada esfuerzo que hagamos va a repercutir de la manera correcta en la eternidad. Porque al fin de cuentas, este versículo 19 es algo que deberíamos ser capaces de decir cada uno de nosotros al terminar el día. Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por esta obra tuya. Oremos y que cada día el Señor ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, los elementos y las cosas claras para corregir. Seamos como estos funcionarios, fueron radicales en su decisión, y que cambiaron lo que estaban haciendo mal en favor del pueblo de Dios, no buscando lo suyo propio, después de que fueron amonestados. Oremos para que el Señor bendiga su obra cada día de esta manera. Padre, gracias porque eres grande, Señor, eres bueno con nosotros y nos das tantas oportunidades, Señor. Gracias por este ejemplo de parte de Nehemías y de parte de tu pueblo, Señor.
Señor, no sabemos cómo va a terminar nuestros días, cómo vamos a terminar, Señor, la última etapa de nuestra vida en la tierra, pero queremos al final, Señor, poder ser siervos tuyos fieles, Padre, y traer a nuestra memoria sabiduría, Señor, de parte de tuya, Padre. Te queremos rogar, Señor, que puedas obrar en nuestra vida para poder ajustar aquellas cosas que no están conforme a tu palabra, Padre, para ordenar las cosas que debemos ordenar, Señor, para poner en primer lugar y en el lugar correcto, Señor, lo que tú quieres, Padre. Gracias por este tiempo, bendice el resto del día, Señor. Te rogamos mucho, Señor. Te pedimos de tu misericordia sobre la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, de cada persona a la cual le damos ejemplo de ti, Padre. Queremos que anden en el camino tuyo, Señor. Y te rogamos, Padre, que ellos puedan ver vidas cambiadas en nosotros, vidas transformadas, Padre, que ponen al Dios que proclamamos de boca en primer lugar, Señor. Y te rogamos que sea así, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, y sabemos que es así, Señor. Gracias en este día por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.